Hola, soy el pastor Roberto Arias. Estamos aquí para hablar de teología. Principalmente vamos a hablar de la manera como nosotros predicamos y una de las maneras como podemos mejorar nuestro aspecto del estudio de la palabra para una predicación. Es muy común muchas veces agarrar un texto y usar ese texto para predicar sin conexiones con las predicaciones de las semanas anteriores. Eso es muy común. Y se aplica comúnmente el método de estudio inductivo para llegar a conclusiones, crear el bosquejo de la predicación. Comúnmente es lo que más se enseña porque es sencillo, porque es agradable, porque bien usado, él no va a crear distorsiones al texto bíblico. El problema está cuando se aísla tanto el texto a estudiar del gran contexto que perdemos el sentido de lo que el autor quería decir. Cuando estudiamos la Biblia, principalmente para predicar, y también esto vale para estudios devocionales y todo lo que nosotros podemos y queremos aprender con la palabra del Señor, nosotros tenemos que partir del principio, del contexto más amplio de la Biblia, todo lo que ella quiere decir, el mensaje central de la Biblia, que es la redención en Cristo. Ese es el mensaje principal. Toda la Biblia gira en función de la persona de Jesús y de su obra salvadora. En el Antiguo Testamento apuntaban para Jesús como el evento futuro. El Nuevo Testamento apunta para Jesús como el evento consumado. Entonces, toda la Biblia trabaja en función de eso. Todo lo que vamos a interpretar y a analizar de la Biblia y predicar tiene que girar en función de eso. Esa es la primera cuestión que tenemos que ver a la hora de estudiar la palabra del Señor y de predicar, principalmente en el Antiguo Testamento, que en ocasiones se les ha usado más como una clase de lección de moral, como ejemplos a seguir, pero no se ve tanto ese aspecto cristológico, cristocéntrico en las predicaciones, que es muy necesario. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, nosotros tenemos que ver también dónde está el texto dentro de la historia de la Biblia. Y aquí vamos a partir de un principio del drama de las Escrituras, la jornada de la redención. Tenemos la creación, tenemos la caída, tenemos la redención y la consumación. Todo ese proceso donde el texto bíblico está encajado. Eso es muy importante también de ver. Y dentro de la historia bíblica también donde él está. Al mismo tiempo tenemos que ver, cuando vemos el texto, tenemos que analizar dónde él está dentro del contexto del libro donde él se encuentra, porque es muy diferente la localización del texto para su interpretación. Por ejemplo, los textos de Isaías, tenemos 3 divisiones muy grandes en Isaías. Y dependiendo de dónde está el texto, esas grandes subdivisiones del libro van a influenciar el momento de la explicación. El mismo caso en los evangelios, dónde está Jesús, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, es muy importante también eso. Para dar un ejemplo de Jesús, en Juan capítulo 10, el estudio de Juan capítulo 10 no se puede separar de Juan capítulo 9. Es una secuencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque después que Jesús habla de la puerta y del pastor, las personas van a asociar esa predicación, ese mini mensaje de Jesús, con el hecho de Jesús haber curado a un ciego de nacimiento. En el mismo capítulo 10 está. Y vemos inclusive esa secuencia en las palabras de Jesús, y cuando lo vemos encajamos muy bien a quién Jesús quería referirse como ladrón, salteador y mercenario, que no es Satanás, son los fariseos, los saduceos, los falsos profetas. Entonces es importante entender dónde está el texto a estudiar dentro de toda la Biblia, dónde él se encuentra. Y luego tenemos que ver exactamente qué es lo que el autor quiso decir, el propósito del libro del autor. Entonces, interpretar un texto bíblico parece que es exhaustivo
Y lo es. Parece que para interpretar un texto bíblico tenemos que conocer toda la Biblia. Y es verdad, no podemos tener atajos en ese sentido. Y allí tenemos que ser muy sinceros. Si queremos predicar la palabra de Dios, si queremos crecer en la palabra de Dios para que podamos transmitir el Evangelio de una manera fiel, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leer la Biblia, necesitamos aprender con ella, entender lo que en ella está. Posiblemente no entendamos todo, pero necesitamos conocer las bases bíblicas, lo esencial. Y eso se da cuando leemos completamente la palabra del Señor. Por eso, como dije en un video anterior, para entender teología, para estudiar teología, nosotros partimos de la Biblia y no podemos partir de otro libro. Un comentario es muy bueno, una enciclopedia es muy buena, una teología sistemática es excelente. Todo eso ayuda. Atlas bíblico, historia bíblica, diccionarios, eso es enriquecedor. Pero si no conocemos la palabra de Dios, todos esos recursos que son buenos y son excelentes, nos pueden llevar a conclusiones equivocadas. Y si nosotros no estamos dentro de una comunidad de fe, de una iglesia que predica el Evangelio pleno, también corremos el riesgo de que nuestra interpretación bíblica esté influenciada por errores. Entonces, vea cómo es importante el conocimiento bíblico y estar en una iglesia que predique el Evangelio. Por eso, para concluir, lo animo a leer la Biblia, buscar a Dios en oración y estar en una iglesia que predique el Evangelio en su plenitud. Haciendo eso, nuestra posibilidad de que seamos buenos intérpretes de la Biblia y que podamos, como dice Pablo a Timoteo, usar bien la palabra de verdad, es mucho mayor. Y con eso me despido. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.